Lunes 28 de marzo de 2022. Estimados amigos, no vale la pena insistir en el triste espectáculo dado por el nuevo gobierno en estos primeros días en el poder. Tanto la prensa nacional como la internacional, además de las redes sociales, se encargan suficientemente de ello, mientras somos testigos impotentes de cada una de las chambonadas y errores no forzados cometidos por las nuevas autoridades. Pero ante todo, y por sobre las fallas involuntarias y la inexperiencia, predomina la exhibición de una ignorancia imperdonable por parte de las nuevas autoridades acerca de los roles que compete a cada una luego de asumir su cargo. A ello debemos agregar el altísimo precio que comenzamos a pagar los chilenos ante el cobro de los inmorales compromisos adquiridos durante la candidatura, hoy exigidos por los ejecutores de la violencia callejera y criminal. Exhibiendo en la mayoría de los casos un penoso desconocimiento de la organización y funcionamiento del Estado, como también de los usos y costumbres que trascienden a cualquier estilo de gobierno, nos encontramos hoy frente a un equipo de aficionados que recién empieza a descubrir de qué se trataba esto de ser autoridad, sin comprender que cada gesto, acto o frase dicha al voleo tiene inevitablemente repercusiones políticas que le pueden costar serios dolores de cabeza. Como aquel recordado y poco profesional embajador que votó en Ginebra satisfaciendo sus impulsos personales y no las obligaciones que le cabían como representante del gobierno de Chile, vemos hoy a ministros, subsecretarios y todo tipo de autoridades recién nombradas emitiendo opiniones sin medir consecuencias, como si aún pudiesen hablar por sí mismos y no en nombre del gobierno que representan. De allí entonces la serie de contradicciones vistas en estos días y que, confirmando la falta de preparación de quienes ocupan cargos de poder, contribuyen a sembrar seria incertidumbre acerca de quién está conduciendo el gobierno o si realmente hay alguien a cargo. Valga como ejemplo de aquello la impresentable calificación de presos políticos dada por un ministro a criminales condenados tras un largo proceso judicial, mientras otros de su mismo equipo niegan la existencia de tal condición, actuando con un desenfado propio de quien, empapado de fatuos sentimientos de gloria, menosprecia las responsabilidades asociadas a lo que hace. Las señales nos muestran un cuadro confuso y de dudosa sobrevida, con un equipo que parece no ser capaz de cambiar la configuración del sistema operativo desde el modo pingüinos al de autoridad, manteniendo las típicas discrepancias internas y liderazgos espontáneos propias del gallinero estudiantil. Sin ser el único factor, esta imagen estaría confirmando la precariedad en que se sustentó la candidatura de Gabriel Boric y lo sorpresivo que resultó el brusco escalamiento electoral hasta alcanzar la primera magistratura. Sin contar con la experiencia ni el conocimiento, es entonces comprensible la dificultad con la que se encuentran para adaptarse a las formalidades mínimas que se esperan de quienes ejercen el poder en nombre de todos los chilenos. Viéndose muy difícil un mejoramiento de la situación actual y de la debilidad gubernamental, contribuye a ello la constante presión ejercida desde el interior del oficialismo, particularmente desde el Partido Comunista con Jadue a la cabeza, generándose ruidos que hacen más compleja la gobernabilidad. Aunque parezca prematuro, ya se escuchan las primeras voces asociando el nombre de este Gabriel con el de aquel que representó un gran fracaso histórico para los comunistas, a quienes no solo expulsó del gobierno, sino que los declaró fuera de la ley. Dichas voces sugieren que, de continuar la presión negativa o desvirtuarse el programa de gobierno, ello podría acabar en una fractura de la coalición, optando los comunistas por el pie que declaran mantener en la calle, donde se sienten indudablemente más cómodos. Los esfuerzos del gobierno, sin embargo, muestran signos de querer evitar a toda costa el quiebre, buscando congraciarse con la izquierda más extrema con medidas tales como el otorgamiento de insólitos beneficios carcelarios a los asesinos del matrimonio Luxinger-Mackay y la asignación de suma urgencia al proyecto de ley de amnistía para los delincuentes del estallido revolucionario. Ello, sin embargo, genera serias fisuras con el sector de centro-izquierda, cuyo vínculo con el oficialismo, nacido exclusivamente de la conveniencia mutua,
es tan tenue como el pacto de lealtades suscrito, pero no ratificado. Si a ello agregamos la discusión sobre el quinto retiro y los efectos que su aprobación tendría para el manejo de la inflación, vemos que a las amenazas sobre la gobernanza se suma la posibilidad de que Boric deba enfrentar el primer quiebre en su gabinete, viéndose en ese caso como inevitable el abandono de su ministro de Hacienda, lo que lo haría perder la única garantía para los inversionistas y para asegurar un cierto grado de estabilidad económica. Sin Marcel y con una nueva constitución ad portas, los capitales no solo dejarán de llegar a Chile, sino que aquellos que aún no han puesto sus dados en el exterior lo harán a corto plazo. Son los hechos y no las especulaciones quienes nos entregan indicativos acerca de lo que puede venir en el futuro inmediato. Por ahora, las señales son tan malas como fueron predichas durante la campaña, sin haber sido escuchadas por el 31% de los 15 millones de inscritos en los registros electorales, y quienes con apenas 4.600.000 votos eligieron a Boric, ya sea por razones ideológicas o simplemente entusiasmados con el cambio de paradigma. Algo similar a lo que hoy nos tiene ante la posibilidad de encontrarnos con una nueva constitución, gestada en la violencia callejera y presentada como salvavidas para frenar un proceso insurreccional que puso de rodillas a un gobierno cobarde. El precio de la inconsciencia de los poco más de 5 millones de chilenos que aprobaron el camino hacia una nueva constitución corre el riesgo de ser pagado por los casi 9 millones restantes, a los que se sumarán los arrepentidos, entre los cuales se encuentran aquellos que hoy se declaran como amarillos, quienes en su momento llamaron a votar por el apruebo por no tener el coraje para reconocer los riesgos que ello implicaba o, juzgándolos con algo de benevolencia, por no prever las consecuencias de una aventura de este tipo. Es de esperar que por el bien de Chile, esta vez hagan campaña abierta y valiente en favor de rechazar la locura refundacional, indigenista y antipatriótica que se cocina en la Convención Constitucional. Los problemas que enfrentamos se multiplican cada día en vez de verse solucionados. Al igual que lo demostrado por los convencionales, el gobierno apunta sus primeros dardos a la solución de problemas o situaciones particulares, propias de minorías que mientras más violentas más consiguen. Si con Piñera el concepto de autoridad se fue al tacho de la basura, no será con estos nuevos actores con quienes se recuperará. Por el contrario, parece haber llegado para quedarse una nueva visión de las responsabilidades del Estado en cuanto al orden público, por más que algunos funcionarios de gobierno se esfuercen por negarlo. A los beneficios inmoralmente otorgados a los dos asesinos del sur, fuera de toda lógica y violando la igualdad ante la ley, la delegada presidencial de la región de la Araucanía se niega a prestar la fuerza pública para dar efectividad a una resolución judicial que ordena la restitución ni más ni menos que de una central hidroeléctrica tomada por 10 agitadores mapuches, liderados por una dirigente acusada de apropiarse de dineros destinados a compensar a su comunidad. Las preguntas que surgen pasan por las razones para que no se exija el ejercicio de las responsabilidades de la administración, ya sea por la vía judicial con los recursos correspondientes o por la vía política, a través de una acusación constitucional en contra del director de Gendarmería, ministro o subsecretario en el caso de los beneficios impropios, o contra la delegada presidencial en el caso de la central ocupada. Ojalá no sigamos en el jueguito del buenismo político con el que los peores parlamentarios de nuestra historia, algunos de los cuales aún están en el Congreso, nos metieron en el brete en que estamos. Cuento aparte, merece la reacción cobarde que ha tenido el gobierno y el oficialismo frente a los gravísimos ataques sufridos por carabineros y la reacción de algunos de ellos, confirmando el sesgo ideológico y su profundo resentimiento hacia los policías, heredado de su reciente vinculación con la agitación callejera. Ello, sin embargo, puede ser pan para hoy y hambre para mañana para el gobierno, al estimular la pasividad en quienes ya no solo carecen del respaldo negado por Piñera, sino que ahora comienzan a verse amenazados en su existencia por el espíritu refundacional que reina en el oficialismo.
todo tipo de prejuicios quedan a la vista en funcionarios de gobierno, incluyendo la inconsecuencia de una ministra de Bienes Nacionales hablando de la refundación de una institución sobre la cual no le compete relación alguna. El verdadero problema que el fanatismo ideológico impide visualizar a los que hoy ejercen de autoridades radica realmente en su desconocimiento acerca de la posibilidad cierta de que la violencia se desborde y que sea precisamente el gobierno quien deba recurrir a carabineros para sobrevivir a una presión callejera que, comenzando recién a mostrar los dientes, puede escalar a niveles intolerables y de sombrío pronóstico. Y no será la oposición quien liderará la rebelión que amenaza surgir fácilmente al no ejercerse la autoridad del Estado, sino el conjunto de movimientos de ultraizquierda, cada uno más radicalizado y violento que el otro. Así se va tejiendo la historia, siendo el hombre responsable de sus actos y de sus palabras, como vemos en cada entuerto que nos va metiendo el flamante jefe de Estado. No basta con su verborrea incontenible cuando de problemas de Estado se trata. La evidencia indica que seguirá en el limbo, mientras tras bambalinas se mueva un equipo cuya conformación preocupa hasta el más confiado, incapaz de evitar los desaguisados que comete el mandatario cada vez que habla por su cuenta y sin la guía de sus manejadores. Así también seguiremos viendo cometer todo tipo de errores, ya sea en la adopción de medidas incongruentes o en la designación de cargos políticos y diplomáticos. A propósito de ello, bástenos tener presente la designación de una agitadora comunista como embajadora en un país vecino de la importancia de Argentina, donde existen conflictos por solucionar y que, en manos de una persona sin preparación, pueden acabar profundizando graves daños a los intereses chilenos. Atrás quedan las pomposas declaraciones de Boric, criticando la designación de amigos o de no profesionales de la diplomacia, confirmando que la demagogia dominó en sus promesas de campaña. Fuera de discusión queda, por desgracia, la vergüenza nacional de ver la ridiculización de la joyita enviada a Buenos Aires por nuestro gobierno o la calificación de merluzo, ganada gratuitamente por nuestro presidente, y de mapache por su disfrazada encargada de protocolo. Sin autoridad ni ganas de ejercer la que corresponde al Estado, con funcionarios ignorantes de sus obligaciones, con una constitución indigenista, sectaria, revanchista y antichilena en redacción, con actitudes cómplices hacia la delincuencia subversiva y con un presidente que hace el ridículo y lo fomenta con sus designaciones, Chile no puede esperar sino lo peor, reviviendo traumas del pasado por culpa de las malas decisiones de su población, tardíamente reconocidas. Soy Patricio Quilot.